En las sombras heladas de la Ciudad de México, una niña de 7 años sobrevive junto a sus hermanos, invisible a los ojos del mundo. Pero todo cambia cuando se avienta frente a una bala para salvar a un desconocido y se convierte, sin querer, en el centro de una disputa entre multimillonarios. Ahora, rodeada de promesas, cámaras e intereses, tiene que elegir entre el brillo del lujo y la sencillez de un hogar donde pueda, por fin, ser solo una niña. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde los rascacielos de espejo reflejan el cielo gris y los aparadores iluminados prometen mundos que muchos jamás alcanzarán, una pequeña vida se desenvolvía entre las sombras. Elena tenía apenas 7 años, pero cargaba sobre sus hombros delgados la responsabilidad de quien ha vivido mucho más. Sus ojos cafés, grandes y observadores, captaban cada movimiento de la ciudad con la precisión de quien aprendió que sobrevivir era una cuestión de atención a los detalles. Bajo un puente vehicular en la colonia Roma, escondida por una lona azul desgastada que alguna vez sirvió para cubrir materiales de construcción, Elena compartía el espacio con sus 2 hermanos menores. Miguel tenía 5 años y todavía conservaba ese aire soñador de niño que cree en los finales felices. Laura, con apenas 3 años, se aferraba a su hermana mayor como si fuera su puerto seguro en medio de una tormenta interminable. Hacía meses que su madre se había ido. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero Elena cargaba el recuerdo como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. La enfermedad había llegado silenciosa e implacable, llevándose con ella a la única persona que mantenía unida a esa pequeña familia. Sin actas de nacimiento, sin recursos, sin nadie a quien recurrir, los 3 niños quedaron a la deriva en una ciudad que camina demasiado rápido para darse cuenta de los que se quedan atrás. Elena aprendió rápido. Aprendió que los restaurantes de la calle Álvaro Obregón tiraban comida todavía buena después de las 10 de la noche. Aprendió que el guardia de seguridad del centro comercial en Paseo de la Reforma le permitía usar el baño si llegaba temprano, antes de que hubiera mucho movimiento. Aprendió que algunos policías tenían miradas compasivas, mientras que otros preferían fingir que los niños invisibles no existían. Y sobre todo aprendió que mantener a Miguel y Laura a salvo significaba ser lista, ser rápida y principalmente ser invisible. La invisibilidad era su armadura. Mientras otros indigentes llamaban la atención, gritaban, pedían, Elena les enseñaba a sus hermanos a ser discretos. Ropa limpia cuando era posible, caras lavadas en las fuentes públicas, silencio, estratégico. Ella sabía que los trabajadores sociales significaban separación. Sabía que los albergues eran temporales y que los hermanos muchas veces no se quedaban juntos, así que los mantenía escondidos, protegidos por la ilusión de que tal vez, si eran lo suficientemente invisibles, el mundo los dejaría en paz. Las noches eran las peores. Miguel tenía pesadillas y se despertaba llorando, llamando a su mamá. Laura temblaba de frío incluso en los días más cálidos. Su cuerpecito frágil nunca parecía calentarse por completo, y Elena se quedaba despierta, abrazándolos a los 2, tarareando bajito las mismas canciones que su mamá solía cantar. No se sabía todas las palabras correctas, pero improvisaba, creando melodías que calmaban el llanto y alejaban por algunas horas el peso de la realidad. Durante el día, mientras Miguel y Laura se quedaban escondidos bajo la lona, Elena salía en sus misiones de supervivencia. Conocía cada rincón, cada callejón, cada oportunidad del barrio. Sabía dónde encontrar botellas de plástico para vender, dónde conseguir agua potable, dónde obtener ropa donada sin tener que hacer filas que llamaran la atención de las autoridades. Tenía un mapa mental de la ciudad construido por la necesidad, donde cada punto marcado significaba una oportunidad de mantener a su familia viva un día más. Fue en una de esas andanzas que Elena conoció a doña Marta. La señora,
dueña de una pequeña panadería en la calle Coahuila, tenía ese aire maternal que le provocaba a Elena una punzada de nostalgia. Al principio, doña Marta solo dejaba algunos bolillos duros afuera de la tienda, como si fueran para las palomas. Pero Elena se dio cuenta del patrón. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre envueltos en una bolsa de plástico limpia. Un día, doña Marta llamó a Elena para que entrara a la panadería. La niña dudó, lista para huir a la menor señal de peligro, pero la mujer solo le ofreció un vaso de leche tibia y una rebanada de pastel. «¿Tienes hermanos, verdad?», preguntó doña Marta, con esa voz suave que no exigía respuestas. Elena asintió, desconfiada. «Tráelos mañana, vengan temprano, antes de que haya gente. Les voy a dejar algo». Y así comenzó una rutina silenciosa. 3 veces por semana, antes del amanecer, Elena, Miguel y Laura aparecían en la puerta trasera de la panadería. Doña Marta nunca hacía preguntas, nunca amenazaba con llamar a nadie. Solo les dejaba comida, a veces ropa limpia, una vez hasta una cobija gruesa. «¿Por qué hace esto por nosotros?», preguntó Elena una mañana, cuando la gratitud superó su cautela habitual. Doña Marta miró a lo lejos, a algún punto distante que solo ella podía ver. «Tuve una hija una vez», dijo simplemente. «Tendría tu edad». Elena no preguntó más. Algunas historias eran demasiado pesadas para ser compartidas, y ella conocía bien el peso de lo que no se dice. Pero incluso con la ayuda de doña Marta, la vida en las calles era una batalla constante. Elena veía cómo la gente los miraba cuando no lograban ser completamente invisibles. Algunos con lástima, otros con asco, la mayoría con indiferencia. Veía a parejas elegantes saliendo de restaurantes caros, desperdiciando más comida en una noche de la que ella podía juntar en una semana. Veía a niños de su edad con mochilas de colores yendo a la escuela, quejándose de la tarea, viviendo en un mundo paralelo que parecía inalcanzable. En algunos momentos, muy tarde en la noche, cuando Miguel y Laura por fin se dormían, Elena se permitía soñar. Soñaba con un cuarto de verdad, con paredes sólidas y un techo sin goteras. Soñaba con una cama suave, con sábanas limpias que olieran a suavizante. Soñaba con ver a sus hermanos jugando en un patio, sin miedo, sin hambre, sin la mirada de vigilancia constante que ella tenía que mantener. Pero los sueños siempre terminaban con el amanecer, y con él regresaba la rutina implacable de la supervivencia. Fue en una noche de junio, cuando el frío cortante de la Ciudad de México convertía cada respiro en vaho, que todo cambió. Elena acababa de regresar de su búsqueda nocturna de comida, cargando unas tortas que habían tirado en una tortería. Miguel y Laura estaban enrollados en la cobija, durmiendo profundamente, y ella se preparaba para unirse a ellos cuando lo escuchó. Un grito, agudo, desesperado, cortando la noche como una navaja. Elena se quedó helada. Su primera regla de supervivencia era clara. No te metas. No busques problemas. Mantente invisible. Pero había algo en ese grito, algo que le recordó su propia voz cuando su mamá se enfermó y ella no sabía qué hacer. Miró a sus hermanos dormidos. Debía ignorarlo. Debía acostarse y olvidarlo. Pero sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente pudiera detenerlos. La lluvia comenzó a caer, fina y helada, mientras Elena seguía en dirección al sonido. Conocía bien esas calles, pero nunca se había aventurado tan lejos de noche. El grito se escuchó de nuevo, más cerca ahora, acompañado de voces alteradas. Al dar la vuelta en la esquina, escondiéndose detrás de un contenedor de basura, Elena vio la escena. Un coche de lujo, negro y reluciente, estaba estacionado en un callejón. Un hombre adulto sujetaba a un niño por el brazo y otro hombre, más agresivo, gesticulaba amenazadoramente. El niño, que parecía tener unos 10 años, usaba ropa cara y tenía el rostro marcado por el terror. Elena no entendía toda la conversación, pero captaba palabras sueltas. Rescate, dinero, su papá. Su corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Había visto situaciones parecidas antes.
Había escuchado historias susurradas entre la gente de la calle sobre niños ricos que se convertían en objetivo. El instinto le gritaba que corriera, que volviera con sus hermanos, que fingiera que no había visto nada. Pero entonces el niño la miró directamente. Sus ojos se encontraron por un breve segundo, y en esa mirada Elena vio todo lo que ella misma sentía todos los días: miedo, desesperación, una súplica silenciosa de ayuda. Y entonces, sin pensar, sin planear, Elena actuó. Salió corriendo de detrás del contenedor, gritando lo más fuerte que pudo: ¡Ayuda! ¡La policía! ¡Que alguien llame a la policía! Su voz retumbaba en las paredes del callejón, multiplicada por la acústica del espacio cerrado. Los hombres se voltearon, sorprendidos por la interrupción. En el momento de confusión que siguió, Elena corrió hacia el niño. No tenía un plan. No tenía idea de lo que haría cuando llegara allí. Solo sabía que no podía dejar que el miedo se reflejara en los ojos de alguien más, sin intentar hacer algo. Todo sucedió muy rápido. El hombre más agresivo avanzó hacia ella. Elena se lanzó entre él y el niño, su cuerpo pequeño y frágil, convirtiéndose en un escudo. Hubo un empujón violento, y Elena sintió un dolor agudo atravesarle el hombro cuando se golpeó contra la carrocería del coche. El impacto fue tan fuerte que cayó al suelo, y el aire se le escapó de los pulmones. Voces gritaban alrededor. Luces de linternas aparecieron en la entrada del callejón. Los hombres echaron a correr, sus pasos resonando cada vez más lejanos. Y luego silencio, interrumpido solo por la lluvia que ahora caía con fuerza. Elena intentó levantarse, pero el dolor en su hombro era insoportable. Logró girar la cabeza y vio al niño, todavía de pie, ileso, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien?», logró susurrar, antes de que la oscuridad comenzara a apoderarse de su visión. El niño se arrodilló a su lado. «Me salvaste», dijo, con la voz temblorosa. «Me salvaste». Elena intentó sonreír, pero el dolor era demasiado. «Corre», alcanzó a decir. «Ve, busca ayuda». Pero antes de que pudiera decir algo más, aparecieron hombres de traje corriendo. Uno de ellos tomó al niño en brazos, revisando si estaba herido. Otro se arrodilló junto a Elena, quitándose el saco para cubrirla. «Llamen a una ambulancia. ¡Rápido!», le gritó a alguien. Elena quiso decir que no. Quiso decir que no podían llevársela, que tenía que volver con sus hermanos. Pero las palabras no salían. Todo se estaba volviendo confuso. Las voces se mezclaban con el sonido de la lluvia. Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro del niño, mirándola con una expresión de gratitud y preocupación que jamás olvidaría. Cuando Elena despertó, el mundo era diferente. Luces blancas y brillantes le lastimaban los ojos. Había un fuerte olor a desinfectante en el aire. Máquinas pitaban a su alrededor, emitiendo sonidos rítmicos y constantes. Intentó moverse, pero le dolía todo el cuerpo. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo», dijo una voz femenina y suave a su lado. Elena giró la cabeza, y el movimiento le envió ondas de dolor por el cuello. Una enfermera, con el cabello recogido en un chongo apretado y ojos amables, le sonreía. «¿Dónde estoy?», logró preguntar Elena con la voz ronca y débil. «En el Hospital Ángeles del Pedregal. Te llevaste un susto muy grande anoche, pero te estás recuperando bien. Hospital». La palabra resonó en la mente de Elena, trayendo consigo un tsunami de pánico. Los hospitales significaban preguntas. Las preguntas significaban trabajadores sociales, y los trabajadores sociales significaban «mis hermanos». Elena intentó sentarse, ignorando el dolor que explotó en su hombro. «¿Dónde están mis hermanos? Miguel y Laura. Necesito...» «¡Ey! ¡Ey! Tranquila». La enfermera la sujetó suavemente de los hombros, impidiéndole levantarse. «Tus hermanos están a salvo. Los encontraron y los están cuidando. Ahora necesitas descansar». «No». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. «Ustedes no entienden. No pueden separarnos. Les prometí que los iba a cuidar. Se los prometí». La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre.
Era alto, llevaba un traje caro pero arrugado, como si hubiera dormido con él. Tenía los ojos rojos e hinchados. Cuando vio a Elena despierta, su rostro se iluminó de alivio. «Estás despierta», dijo con la voz cargada de emoción. «Gracias a Dios, estás despierta». Elena lo miró, confundida. No conocía a ese hombre. «¿Quién es usted?», preguntó, todavía tratando de entender dónde estaba y qué estaba pasando. El hombre se acercó a la cama, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Me llamo Roberto, Roberto Garza. Tú salvaste a mi hijo anoche, a Gustavo». El recuerdo volvió en flashes, el callejón, los gritos, el niño asustado, el dolor. «¿Está bien?», preguntó Elena de inmediato. El niño... «Gustavo, ¿está bien?». Roberto asintió, y Elena pudo ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. «Está perfecto. Gracias a ti. Pusiste tu vida en riesgo para salvar a mi hijo, una niña que ni siquiera conocías. Yo solo... no podía dejarlo», dijo Elena simplemente, como si eso lo explicara todo. «Tus hermanos», continuó Roberto con la voz más firme, «Miguel y Laura, están en un lugar temporal ahora, pero seguros y muy bien cuidados. Yo me aseguré personalmente. Nadie los va a separar de ti». Elena lo estudió buscando mentiras, falsas promesas. Pero todo lo que veía era una sinceridad absoluta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?». Roberto se sentó en una silla junto a la cama. «Porque hiciste algo que pocas personas tendrían el valor de hacer. Porque me devolviste a mi hijo. Y porque...». Dudó, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. «Porque descubrí algo mientras estabas inconsciente». Elena frunció el ceño, confundida. «Los doctores necesitaban información sobre ti, así que buscamos cualquier registro que pudiéramos encontrar. Tu nombre, tu historia. Y descubrimos algo increíble». Roberto sacó un papel arrugado del bolsillo. «Tú conociste a tu mamá. ¿Sabías cómo se llamaba?». «Julia», dijo Elena automáticamente. «Julia María Pérez». Roberto asintió lentamente. «Julia, mi hermana. Mi hermana que desapareció hace 15 años después de una pelea familiar». La habitación pareció girar alrededor de Elena. Miró al hombre buscando algún parecido, alguna conexión que tuviera sentido. «¿Su hermana?». «La busqué durante años», dijo Roberto con la voz quebrada. «Pero se había cambiado el nombre, se había escondido. Era demasiado orgullosa para volver después de la pelea. Y cuando por fin conseguí una pista de ella, fue demasiado tarde. Ya había...». Se detuvo, incapaz de continuar. «Se enfermó», completó Elena suavemente, «y no tenía cómo pagar un tratamiento». Roberto cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Si yo hubiera sabido, si la hubiera encontrado a tiempo». «Ella nunca mencionó que tenía un hermano», dijo Elena, tratando de procesar esa información imposible. «Su orgullo era del tamaño del mío», admitió Roberto. «Peleamos por tonterías y ninguno de los dos tuvo el valor de dar su brazo a torcer. Y ahora...». Miró a Elena con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Ahora estás aquí, mi sobrina, la hija de mi hermana». Elena no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo sola, responsable solo de Miguel y Laura, que la idea de tener familia, de tener a alguien, parecía irreal. «Quiero ayudarte», dijo Roberto, con la voz firme pero amable. «Quiero ayudarte a ti y a tus hermanos. No como caridad, sino como familia, porque ustedes son familia». Pero antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera procesar por completo esa revelación, la puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer sosteniendo una tablet, con el rostro mostrando urgencia. «Señor Garza, disculpe que lo interrumpa, pero hay algo que tiene que ver». Le extendió la tablet. Roberto tomó el dispositivo, y Elena vio cómo sus cejas se levantaban de sorpresa mientras leía. «¿Qué pasó?», preguntó él. «La historia se filtró», explicó la mujer, «sobre lo que pasó ayer, sobre Elena salvando a Gustavo. Está en todos lados. Y hay más». Roberto siguió leyendo, su expresión cambiando de sorpresa a shock. «¿Más qué?», preguntó Elena,
sintiendo que el miedo volvía a crecer en su pecho. Roberto la miró, y había algo en sus ojos que Elena no pudo descifrar. Parece que te has convertido en noticia nacional, y hay gente, mucha gente, que quiere conocerte. En ese momento, sin saberlo todavía, la vida de Elena cambió por completo. Lo que había hecho esa noche lluviosa en un callejón de la Ciudad de México resonaría mucho más allá de lo que podría imaginar. Su invisibilidad, esa armadura que la mantuvo a salvo durante tanto tiempo, había sido destrozada. Y el mundo, con toda su complejidad, sus buenas intenciones y sus peligros ocultos, estaba a punto de descubrir quién era realmente la niña que arriesgó todo para salvar a un extraño. Elena no entendió completamente el significado de las palabras de Roberto hasta la mañana siguiente, cuando despertó y vio a 3 guardias de seguridad apostados afuera de su cuarto de hospital. La enfermera que entró con su desayuno tenía una sonrisa nerviosa en el rostro, y Elena se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado drásticamente durante la noche. «Hay mucha gente que quiere hablar contigo», dijo la enfermera mientras ajustaba las almohadas de Elena. «Periodistas, reporteros, hasta gente de la televisión. El hospital está lleno allá abajo». Nunca había visto algo así. Elena sintió que se le revolvía el estómago. Había pasado años aprendiendo a ser invisible, y ahora, de repente, todos los ojos del país parecían estar puestos en ella. Era lo opuesto a todo lo que la había mantenido a salvo. Era peligroso. Daba miedo. Roberto entró poco después, acompañado de una mujer de mediana edad a la que presentó como Marina, su abogada personal. Ambos tenían expresiones serias y preocupadas. «Elena, necesitamos hablar sobre lo que está pasando», comenzó Roberto, acercando la silla a la cama. «Tu historia se ha extendido mucho más rápido de lo que imaginaba. El video de las cámaras de seguridad se ha compartido millones de veces. Periódicos de todo el mundo están publicando artículos sobre ti». «No quiero ser famosa», dijo Elena de inmediato, su voz pequeña pero firme. «Solo quiero a mis hermanos. ¿Puedo verlos?» Roberto y Marina intercambiaron una mirada que Elena no pudo interpretar del todo. «Los verás esta tarde», aseguró Roberto. «Pero primero necesitamos hablar de algunas cosas importantes. Hay mucha gente que quiere ayudarte a ti y a tus hermanos. Gente con recursos que puede ofrecer oportunidades increíbles». «¿Qué tipo de gente?», preguntó Elena desconfiada. Marina abrió una carpeta que llevaba y comenzó a sacar documentos. «En las últimas 18 horas, hemos recibido 7 propuestas formales de diferentes familias expresando interés en brindarles apoyo. Algunas de estas familias son algunas de las personas más ricas e influyentes de México». Elena miró los papeles sin entender completamente. «¿Qué significa brindar apoyo?». Roberto respiró hondo. «Algunas quieren ayudar económicamente, otras ofrecen pagar la educación, la vivienda, el tratamiento médico, y algunas…» dudó. «Algunas están interesadas en un proceso de adopción». La palabra cayó como una bomba en la silenciosa habitación. Adopción. Elena había escuchado esa palabra antes, en las conversaciones susurradas entre los trabajadores sociales que evitaba en las calles. Sabía que significaba una nueva familia, una nueva vida, pero también significaba dejar atrás todo lo que conocía. «No necesito una nueva familia», dijo Elena con firmeza. «Yo tengo una familia, Miguel y Laura. Ellos son mi familia. Y siempre lo serán», se apresuró a decir Roberto. «Cualquier propuesta que consideremos tiene que incluirlos a los 3 juntos. Eso no es negociable». Antes de que Elena pudiera responder, alguien llamó suavemente a la puerta. El guardia de seguridad de Minemesintasina afuera asomó la cabeza. «Señor Garza, la señora Beatriz Treviño está aquí. Dice que tiene una reunión programada». Roberto miró su reloj y asintió. «Déjala pasar». Una mujer elegante entró en la habitación. Tendría unos 50 años, el cabello rubio impecablemente peinado, ropa que gritaba riqueza sin necesidad de etiquetas visibles. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos.
Había una tristeza profunda en ellos, antigua y mal curada. «Elena», dijo, su voz suave y controlada. «Mi nombre es Beatriz Treviño. Es un honor conocerte». Elena no dijo nada. Solo observó mientras la mujer se acercaba a la cama con pasos medidos. «Leí sobre lo que hiciste, sobre tu valentía, sobre cómo cuidaste de tus hermanos sola durante tanto tiempo». Beatriz hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles. «Perdí a mi hija hace 3 años. Tenía tu edad. Una enfermedad repentina que los médicos no pudieron curar a tiempo. Desde entonces, mi casa ha estado demasiado vacía, demasiado silenciosa. Mi esposo y yo tenemos recursos ilimitados, pero no teníamos un propósito. Hasta que leímos sobre ti». Elena sintió una punzada de algo en el pecho. Empatía, tal vez, reconocimiento del dolor, pero también cautela. Había aprendido que el dolor compartido no significaba automáticamente confianza. «Me gustaría ofrecerles a ti y a tus hermanos un hogar», continuó Beatriz. «Una casa en Bosques de las Lomas, con jardín, alberca, cuartos individuales para cada uno. Las mejores escuelas privadas de la Ciudad de México, seguimiento médico y psicológico continuo, viajes, experiencias, todo lo que los niños deberían tener. Y lo más importante, amor. Una familia». Era una oferta generosa. Cualquiera podía verlo. Pero Elena escuchó algo en las palabras que la incomodó. No se trataba de ellos. Se trataba de llenar un vacío, de reemplazar algo que se había perdido. «Gracias por la oferta», dijo Elena educadamente, de la forma en que su madre le había enseñado a ser cortés, incluso cuando no estaba de acuerdo. «Pero necesito pensarlo». Beatriz asintió, claramente esperando esa respuesta. «Claro, dejo mi contacto con el señor Garza. Piénsalo con calma, pero que sepas que mi puerta siempre está abierta». Después de que ella se fue, hubo un momento de silencio. Marina fue quien lo rompió. «Ella fue la primera. Hay 6 más esperando para hablar contigo en los próximos días. Todos con propuestas similares. Todos con recursos inmensos». «¿Por qué tanta gente quiere adoptar a alguien que ni siquiera conoce?», preguntó Elena genuinamente confundida. Roberto suspiró. «Algunos tienen motivos genuinos, como Beatriz. Perdieron hijos, quieren llenar ese vacío. Otros ven una oportunidad de hacer algo bueno, de usar sus recursos para cambiar vidas. Y algunos», hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado, «algunos ven una oportunidad de mejorar su imagen pública, de ser vistos también como héroes». «Entonces es sobre ellos, no sobre nosotros», concluyó Elena con una percepción que la sorprendió incluso a ella misma. «No siempre», intervino Marina, «pero tienes que entender que tu historia ha conmovido a mucha gente. Y la gente con recursos quiere ayudar. La cuestión es descubrir quién está ayudando por los motivos correctos». El resto del día fue un torbellino de conversaciones, propuestas y promesas. Un empresario de la construcción ofreció una mansión y fondos ilimitados para la educación. Una heredera de una familia tradicional de la capital habló sobre tradición y legado. Un médico famoso prometió los mejores tratamientos y seguimiento de por vida. Cada uno tenía su historia, sus motivos, sus ofertas tentadoras, pero Elena solo podía pensar en una cosa: Miguel y Laura. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? Tenían miedo, la extrañaban. Finalmente, a media tarde, Roberto anunció que era hora de ir a verlos. Llevaron a Elena en una silla de ruedas, todavía recuperándose de sus heridas, a través de los pasillos del hospital hasta una sala reservada donde, por fin, vio a sus hermanos. «¡Nena!», gritó Miguel, el apodo que solo él usaba, corriendo hacia la silla. Laura vino justo detrás, más despacio, pero con la misma urgencia. Elena los abrazó con toda la fuerza que tenía, ignorando el dolor en el hombro, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. Olían a jabón y champú, llevaban ropa, limpia y nueva, el cabello lavado y peinado, pero eran los mismos, sus hermanos, su familia. «Desapareciste», dijo Miguel, su vocecita acusadora pero cargada de preocupación.
Prometiste que nunca ibas a desaparecer. Lo sé, lo sé. Perdóname, susurró Elena besando la coronilla de su cabeza. Pero ya estoy aquí. Estamos juntos. Laura no dijo nada. Solo se aferró a Elena como si temiera que desapareciera de nuevo si la soltaba. La trabajadora social que los cuidaba, una mujer joven llamada Carla, observaba la escena con los ojos llorosos. «Han sido muy valientes», le dijo a Roberto. «Pero preguntaban por ti, cada 5 minutos». «¿Dónde estaban?», les preguntó Elena a sus hermanos. «En una casa grande», explicó Miguel animadamente, «con otros niños. Y había comida, nena, mucha comida, y camas de verdad, y juguetes». Laura finalmente soltó a Elena lo suficiente para mirarla. «Pero no estabas tú», susurró, y esas 4 palabras le rompieron el corazón a Elena en 1000 pedazos. «Lo sé, pequeña, pero ahora vamos a estar juntos, lo prometo». Roberto se acercó con cuidado. «Hola, Miguel, hola, Laura, me llamo Roberto, soy su tío». Miguel miró a Elena, confundido. «¿Tío?» «Es una larga historia», dijo Elena, «pero es el hermano de nuestra mamá. Nos está ayudando». Gustavo, el hijo de Roberto, entró tímidamente en la sala en ese momento. Tenía 10 años, cabello oscuro y ojos que mostraban inteligencia y sensibilidad. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó. «Estás mejor», dijo acercándose. «Los doctores dijeron que ibas a estar bien, pero estaba preocupado». «Estoy bien», aseguró Elena. «Gracias a que buscaste ayuda rápido». Gustavo negó con la cabeza enérgicamente. «No, gracias a ti. Tú me salvaste. Ni siquiera me conocías y me salvaste». Miró a Miguel y Laura. «Su hermana es una heroína». Miguel se sintió orgulloso, de inmediato. «Lo sé. Siempre nos cuida, es la mejor hermana del mundo». En ese momento, viendo a sus hermanos a salvo, viendo la gratitud genuina en los ojos de Gustavo, viendo a Roberto observar todo con emoción, Elena tuvo un momento de claridad. Su vida había cambiado irrevocablemente. No había vuelta atrás al puente, a la lona azul desgastada, a las noches frías y los días de hambre. Pero, ¿qué vendría después? ¿Qué camino debía elegir? Los días siguientes fueron intensos y agotadores. Elena recibió más visitas, escuchó más propuestas, cada una más elaborada que la anterior. Conoció a Ricardo Méndez, dueño de una cadena de supermercados, que ofreció una vida de estabilidad y negocios futuros. Conoció a Sofía Rodríguez, una actriz famosa que habló sobre exposición y oportunidades en el entretenimiento. Conoció a Fernando Acosta, un político influyente que prometió usar su posición para garantizar el mejor futuro posible. Cada uno tenía sus cualidades. Cada uno tenía recursos inimaginables. Cada uno prometía el mundo. Pero Elena notaba un patrón. Todos hablaban de lo que podían ofrecer, de mansiones y coches y escuelas de élite. Nadie le preguntaba qué quería ella realmente. Nadie la escuchaba de verdad. Fue en Minster, el 5.º día en el hospital, que algo diferente sucedió. Roberto entró en la habitación con una expresión extraña en el rostro. «Hay alguien más aquí para conocerte», dijo. «Pero este es diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Elena. «No tiene miles de millones. De hecho, es maestro de escuela pública. Viudo. Vive en una casa sencilla en Coyoacán. Pero insistió tanto en hablar contigo que pensé que debía darle la oportunidad». Entró un hombre. Tendría unos 45 años. Canas en las sienes, ropa sencilla pero limpia. Sus manos eran callosas, su rostro marcado por líneas de expresión que mostraban una vida de trabajo y preocupaciones. Pero sus ojos eran amables. «Hola, Elena», dijo, su voz tranquila y sin prisa. «Me llamo Pablo. Pablo Sánchez. Soy maestro de matemáticas». Elena esperó la propuesta grandiosa, la lista de ofertas imposibles. Pero Pablo solo acercó una silla y se sentó. «Vi tu historia en la televisión», comenzó. «Y me recordó a cuando mi esposa y yo éramos jóvenes y también vivíamos en la calle. Logramos salir de esa vida con mucho trabajo y la ayuda de gente generosa».
Mi esposa se fue hace 2 años y la casa ha estado vacía desde 1900. Entonces, lo siento mucho, dijo Elena sinceramente. Gracias, le habrías caído bien. También tenía un corazón inmenso. Pablo hizo una pausa. No tengo mansiones que ofrecer. No tengo alberca ni coches importados. Tengo una casa de 3 recámaras en una colonia normal. Un patio pequeño donde crío a 2 perros que rescaté. Tengo una rutina sencilla de maestro. Me levanto temprano, califico exámenes por la noche, llevo una vida normal. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó Elena genuinamente curiosa. Porque cuando te vi a ti y a tus hermanos, me vi a mí y a mi esposa hace muchos años. Vi a niños que necesitan estabilidad, no espectáculo. Vi a alguien que necesita un hogar, no un castillo. Y pensé que tal vez, solo tal vez, yo podría ofrecer algo que esas otras personas no pueden. Normalidad, una vida común, pero segura. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Había algo en la sencillez de Pablo que resonaba con ella de una forma que todas las propuestas grandiosas no habían logrado. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Claro, no tengo prisa. Y si eliges otro camino también está bien. Solo quería que supieras que hay opciones más allá de las mansiones y los privilegios. A veces lo que necesitamos es solo un lugar donde podamos ser nosotros mismos. Después de que Pablo se fue, Roberto se sentó junto a Elena. ¿Qué te pareció? Fue diferente, admitió Elena. Todos los demás hablan de lo que tienen. Él habló de lo que es. ¿Y yo?, preguntó Roberto suavemente. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Elena miró a su tío, este hombre que descubrió que era su familia, que había sido tan atento y presente. Tú eres sangre, eres familia de verdad, pero... dudó. ¿Pero? La animó Roberto. Pero tu vida es muy grande, muy compleja. Guardias de seguridad, reuniones, gente importante. Gustavo me contó sobre tu rutina. Apenas tienes tiempo para respirar. ¿Cómo tendrías tiempo para 3 niños que necesitan mucha atención? Roberto retrocedió, como si le hubieran dado un puñetazo. Haría tiempo. Cambiaría todo si fuera necesario. ¿Cambiarías?, preguntó Elena. ¿O intentarías encajarnos en la vida que ya tienes? Fue una pregunta dura, pero necesaria. Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Eres muy sabia para tener 7 años, dijo finalmente. Tuve que crecer rápido, respondió Elena simplemente. Esa noche, sola en su cuarto de hospital, Elena pensó en todo lo que había sucedido. Una semana atrás estaba bajo un puente, preocupada solo por conseguir comida para el día siguiente. Ahora tenía 8 familias diferentes queriendo adoptarla, ofreciendo vidas que ni siquiera soñaba que fueran posibles. Pero, ¿qué quería realmente? Intentó imaginarse a sí misma y a sus hermanos en cada escenario. En la mansión de Beatriz, rodeados de lujo, pero siempre sintiendo que eran sustitutos de algo perdido. En la casa del empresario, con todos los recursos pero también con todas las expectativas. En la vida ajetreada de Roberto, con familia de sangre pero poco tiempo de calidad. Y entonces pensó en la casa sencilla de Pablo, sin glamour, sin lujos, pero con espacio para ser simplemente niños, con una rutina predecible, con cenas en la mesa, con tareas y juegos en el patio, con normalidad. ¿Era eso lo que quería? ¿Normalidad? Después de todo lo que había pasado, ¿no merecía algo más? ¿No merecía una compensación por el sufrimiento? Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que la compensación no era lo mismo que la sanación. El lujo no borraba el trauma. El dinero no reemplazaba la seguridad emocional. La puerta se abrió suavemente. Era Marina, la abogada de Roberto. «Disculpa que te moleste tan tarde», dijo, «pero hay algo que necesitas saber. Los medios se enteraron de las propuestas de adopción. Se ha vuelto un circo allá afuera. Lo están llamando la batalla por los huérfanos heroicos. Hay un programa de televisión que quiere hacer un especial. Se está negociando un documental. Tu vida se ha convertido en entretenimiento público». Elena sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¿Cómo detengo esto?»
No puedes, dijo Marina honestamente. No del todo, pero puedes controlar la narrativa. Puedes tomar decisiones que demuestren que no eres un trofeo, que eres una niña con voluntad y voz propia. ¿Cómo? Primero necesitas decidir qué es lo que realmente quieres, no lo que sería más impresionante o lo que daría un mejor titular. Lo que tú, Elena, una niña de 7 años que cuidó de sus hermanos sola durante meses, realmente quieres y necesitas. Era la primera vez que alguien le planteaba la pregunta en esos términos. No sobre lo que se ofrecía, sino sobre lo que era necesario. Quiero que Miguel vuelva a ser un niño, dijo Elena lentamente, dejando que los pensamientos se formaran en palabras. Quiero que deje de tener pesadillas. Quiero que Laura vuelva a hablar normalmente, sin miedo. Quiero ir a la escuela y aprender a leer mejor. Quiero tener amigas. Quiero dormir sin tener que estar con un ojo abierto. Quiero una vida donde no tenga que ser una adulta todo el tiempo. Esas son necesidades genuinas, dijo Marina. Ahora piensa, ¿cuál de estas propuestas realmente satisface esas necesidades? No las que ofrecen más cosas, sino las que ofrecen el ambiente adecuado para sanar y crecer. Elena pensó. Las mansiones eran impresionantes, pero intimidantes. Las escuelas de élite sonarían bien en el papel, pero se sentiría fuera de lugar. Las vidas de la alta sociedad traerían nuevas presiones, nuevas expectativas. ¿Cambiaría un tipo de supervivencia por otro? El maestro, dijo Elena finalmente. Pablo. Él ofreció lo que realmente necesito. No lo que impresiona, sino lo que sana. Marina sonrió. Es una elección valiente. Va a decepcionar a mucha gente que esperaba una historia de Cenicienta. Mi vida no es un cuento de hadas, respondió Elena. Es real. Y necesita soluciones reales, no fantasías. ¿Estás segura? Porque una vez que anuncies esto, no hay vuelta atrás. Las otras ofertas probablemente desaparecerán. Es tu única oportunidad de tener acceso a este tipo de recursos. Elena pensó en su madre, en cómo siempre decía que la riqueza no estaba en las cosas, sino en las personas. Pensó en doña Marta y su panadería sencilla, que fue más importante que cualquier mansión. Pensó en sus hermanos y en lo que realmente necesitaban. Estoy segura, dijo. A la mañana siguiente, Roberto organizó una reunión con todos los pretendientes. Elena insistió en estar presente, incluso en contra de la recomendación médica. Quería que vieran su rostro cuando tomara su decisión. La sala estaba llena. Beatriz con su traje impecable. Ricardo con su comitiva de asistentes. Sofía con su equipo de relaciones públicas. Fernando con sus asesores políticos. Otros 4 que Elena había conocido brevemente. Y en un rincón, casi fuera de lugar entre tanta opulencia, Pablo con su camisa sencilla y su calma inquebrantable. Marina comenzó la reunión explicando el proceso legal de adopción, los derechos de los niños, los próximos pasos. Pero Elena la interrumpió. ¿Puedo hablar?, preguntó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Marina asintió. Elena se levantó, todavía con dolor, pero necesitando hacerlo de pie. Quiero agradecerles a todos por preocuparse, por querer ayudar. Sé que muchos de ustedes tienen buenas intenciones, pero necesito hacer lo que es mejor para mí y mis hermanos. Y lo que es mejor no es necesariamente lo que parece más impresionante. Vio confusión en algunos rostros, comprensión en otros. He elegido a Pablo Sánchez como mi tutor. No tiene la casa más grande ni más dinero, pero ofreció algo que necesito más, un hogar de verdad. No un palacio, sino un hogar. El silencio que siguió fue pesado. Algunos pretendientes parecían conmocionados, otros aliviados. Beatriz tenía lágrimas en los ojos, pero asintió con comprensión. «Eres una niña muy especial, Elena», dijo Beatriz. «Tomaste la decisión correcta, la decisión valiente». Ricardo, el empresario, se levantó para irse, claramente decepcionado, pero antes de irse se detuvo. «Si necesitan algo, lo que sea, mi oficina está disponible. Educación, emergencias médicas, lo que sea. La oferta de ayuda no desaparece solo porque no fui elegido». Uno por uno, los demás siguieron el ejemplo. Algunos con más gracia que otros,
pero todos reconociendo la decisión de Elena. Y para su sorpresa, varios dejaron información de contacto, ofreciendo ayuda futura sin expectativa de parentesco. Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaron Elena, Pablo, Roberto, Marina y Carla, la trabajadora social. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Carla a Elena. Porque podemos revertirlo si cambias de opinión. Estoy segura, confirmó Elena. Pero miró a Roberto. ¿Puedo tener 2 familias? ¿Pablo como tutor, pero tú como tío? ¿Gustavo como primo? Roberto soltó un suspiro de alivio. Sería un honor enorme. ¿Y usted? Elena miró a Pablo. ¿Puede tener familia alrededor? ¿Tíos, primos, abuelos temporales? Pablo se rió, un sonido genuino y cálido. Entre más, mejor. La familia no es una competencia, es sumar. Entonces está decidido, dijo Marina, comenzando a preparar los papeles. Vamos, a iniciar el proceso de guarda y custodia. Pero antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió violentamente. El guardia de seguridad de Roberto entró corriendo. Señor, la prensa invadió el vestíbulo. Se enteraron de la reunión. Quieren una declaración y hay algo más. ¿Qué?, preguntó Roberto. Hay un abogado allá abajo. Dice que representa al padre biológico de los niños. Está exigiendo sus derechos de paternidad. El mundo pareció detenerse. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿El padre? ¿El hombre que su madre nunca mencionó, que nunca apareció, que las abandonó? Él no tiene derecho, dijo Elena, su voz saliendo mucho más fuerte de lo que pretendía. Nunca nos quiso, nunca nos buscó, no puede aparecer ahora. Pablo se arrodilló frente a ella, sujetándola suavemente de los hombros. Tranquila, vamos a resolver esto. Nadie los va a separar, te lo prometo. Pero la promesa sonó hueca, porque Elena conocía la realidad, sabía cómo funcionaba el mundo. Los padres biológicos tenían derechos, y si este hombre estaba interesado ahora que había medios, dinero y atención de por medio, no estaba segura de que ninguna promesa pudiera protegerlos. Roberto estaba al teléfono, hablando rápidamente. Marina ya estaba en las computadoras, investigando precedentes legales. Carla intentaba calmar a Elena mientras Pablo permanecía a su lado, una presencia sólida en medio del caos. Y así, en el momento en que Elena pensó que finalmente había encontrado un camino, una nueva tormenta se formaba en el horizonte. Porque la batalla por su custodia estaba lejos de terminar, y el próximo oponente no era alguien a quien se pudiera simplemente rechazar con una elección. Era alguien que, por ley, tenía derechos que podrían superponerse a todos los demás. Era alguien que tenía el poder de destruir todo lo que Elena estaba tratando de construir. Y ella no sabía si esta vez sería lo suficientemente fuerte para luchar contra lo que estaba por venir. El caos en el hospital duró horas. Los periodistas se aglomeraban en el vestíbulo, las cámaras captaban cada movimiento, los micrófonos eran empujados hacia cualquier persona que pareciera tener información. La historia de la niña heroica que eligió la sencillez en lugar de la riqueza ya era lo suficientemente sensacional. Pero ahora, con la súbita aparición de un padre biológico reclamando sus derechos, la narrativa había ganado una nueva capa de drama que los medios devoraban con una voracidad insaciable. Elena estaba sentada en la cama del hospital, abrazando a Miguel y Laura, a quienes habían traído a toda prisa cuando comenzó el tumulto. No entendían completamente lo que estaba pasando, pero sentían el miedo de Elena, y eso también los asustaba. Roberto estaba al teléfono con sus abogados. Marina tecleaba furiosamente en su laptop, preparando documentos. Pablo permanecía sentado junto a la cama, una presencia tranquila en medio de la tormenta, sosteniendo la mano de Elena cada vez que ella comenzaba a temblar. Carla, la trabajadora social, entró en la habitación con expresión preocupada. Necesitamos hablar sobre la situación legal. El abogado del señor Enrique Pérez está siendo muy insistente. Amenaza con presentar una demanda si no permitimos un encuentro. Enrique Pérez, repitió Elena el nombre, probándolo en su lengua. Era la primera vez que escuchaba el nombre completo de su padre.
Su madre nunca hablaba de él, siempre desviaba el tema cuando Elena preguntaba. Todo lo que sabía era que se había ido antes de que ella naciera y nunca había vuelto. «No tienes que verlo si no quieres», dijo Pablo con firmeza. «Nadie puede obligarte». «De hecho», interrumpió Marina levantando la vista de su pantalla, «legalmente tiene derecho a solicitar una visita. Es el padre biológico y no hay ninguna orden judicial en su contra». «Todavía». «¿Todavía?», cuestionó Roberto. «Estoy investigando. Si logramos probar abandono intencional y negligencia prolongada, podemos argumentar la pérdida de la patria potestad. Pero es un proceso largo y complicado, y él lo sabe. Por eso apareció ahora, cuando hay atención pública. Sabe que cualquier juez dudará en negar los derechos paternos con todo el país mirando». Elena sintió que la rabia crecía en su pecho, caliente e intensa. No le importamos cuando estábamos en la calle, cuando teníamos hambre, cuando mamá estaba enferma y necesitaba ayuda. Pero ahora que hay cámaras y dinero de por medio, ¿quiere ser papá? Exactamente, coincidió Marina. Y necesitamos probarlo, pero para probarlo tendrías que verlo, hablar con él, dejar que se incrimine solo. No, dijo Pablo de inmediato, es una niña. No vamos a usarla como carnada en un juego legal. No es un juego, replicó Marina. Es su vida, y si no hacemos esto, él podría ganar derechos de visita. Peor aún, podría ganar la custodia compartida. ¿Entienden lo que eso significa? Elena y sus hermanos tendrían que pasar tiempo con un hombre que los abandonó, solo porque decidió aparecer en el momento conveniente. La habitación se quedó en un silencio pesado. Elena miró a Miguel y Laura, que la observaban con ojos grandes y confiados. Creían que ella siempre sabría qué hacer, que siempre los mantendría a salvo. Pero ¿cómo podría protegerlos de esto? «Lo hago», dijo Elena finalmente, su voz pequeña pero decidida. «Lo veo, pero con condiciones». Todos la miraron. «Quiero que ustedes estén en la sala», continuó, mirando a Roberto, Pablo y Carla. «Quiero que todo se grabe, y si digo que quiero parar, la conversación se acaba. Inmediatamente». Marina asintió. «Podemos hacer eso. Voy a prepararlo todo». El encuentro se programó para el día siguiente, en una sala de conferencias del hospital que fue preparada especialmente. Se instalaron cámaras discretas, micrófonos ocultos y se posicionaron testigos. Miguel y Laura se quedarían con Gustavo y la esposa de Roberto en otro piso, lejos de cualquier tensión. Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta imaginando cómo sería ver al hombre que la creó, pero que nunca conoció. ¿Se parecería a ella? ¿Tendría los mismos ojos cafés, la misma frente alta? ¿O sería un completo extraño, sin ninguna conexión más, allá de la biología? Cuando llegó la mañana estaba agotada y nerviosa. Pablo la ayudó a vestirse, eligiendo ropa sencilla pero digna. No querían que pareciera una víctima frágil, pero tampoco querían ostentación. Elena necesitaba parecer exactamente lo que era, una niña común que había pasado por cosas extraordinarias. Enrique Pérez llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Elena escuchó su voz en el pasillo antes de verlo, una voz profunda discutiendo detalles con su abogado. Entonces la puerta se abrió y él entró. Era alto, de unos 40 años, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes. Llevaba un traje que parecía nuevo, como si lo hubiera comprado especialmente para la ocasión. Y sí, tenía los mismos ojos cafés de Elena, la misma estructura ósea en el rostro. Ver su propio reflejo en un extraño fue perturbador. «Elena», dijo, y había una emoción genuina en su voz. O al menos, parecía genuina. «Has crecido tanto. Estás tan grande». Elena no dijo nada. Solo observó mientras él se acercaba, con movimientos cuidadosos, como si se acercara a un animal asustado. «Sé que tienes preguntas», continuó Enrique cuando se dio cuenta de que no respondería. «Sé que debes estar confundida sobre por qué estoy aquí ahora, y tengo explicaciones». «Pues explica», dijo Elena, su voz más fría de lo que pretendía.
Enrique miró a los otros adultos en la sala, como si pidiera privacidad, pero nadie se movió. Suspiró y acercó una silla sentándose frente a Elena, pero manteniendo una distancia respetuosa. Cuando conocí a tu madre, yo era muy joven, 23 años. Estaba empezando mi vida, tratando de construir una carrera, y entonces ella quedó embarazada de ti. Entré en pánico. No estaba listo para ser padre, no tenía dinero, no tenía estabilidad, así que huí. Fue la decisión más cobarde y egoísta de mi vida. Elena mantuvo su expresión neutra, pero por dentro cada palabra era una cuchilla. Después de que naciste, intenté contactar a Julia varias veces. Le mandé dinero cuando pude, pero ella siempre lo devolvía. Decía que no quería nada de mí, que era demasiado orgullosa para aceptar migajas de culpa. Mi mamá nunca mencionó eso, dijo Elena, porque quería protegerte. Quería que no crecieras sabiendo que tu padre era un cobarde que huyó. Enrique hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Pero luego dejé de intentarlo. Me casé con otra mujer, intenté empezar una nueva vida. Fingí que no existías porque era más fácil que enfrentar mi propia vergüenza. ¿Y ahora?, preguntó Elena. ¿Por qué ahora? Porque vi tu foto en el periódico. Vi lo que hiciste, cómo salvaste a ese niño, cómo cuidaste de tus hermanos sola, y me di cuenta de que te convertiste en la persona increíble que eres a pesar de mí, no gracias a mí. Y eso me destruyó. Era una historia conmovedora, incluso enternecedora. Pero Elena había aprendido a leer a las personas. Tenía que hacerlo para sobrevivir en las calles, y había algo en los ojos de Enrique, una vacilación, una falsedad sutil que no podía ignorar. «Te casaste de nuevo», observó Elena. «¿Tienes otros hijos?» Enrique dudó antes de responder. «Tengo un hijo, de mi segundo matrimonio, Felipe. Tiene 5 años. ¿Y tu esposa sabe de mí?» Otra vacilación. «Ahora lo sabe. Vio las noticias como todo el mundo. Se quedó en shock. No sabía que yo tenía una hija». «Entonces le mentiste», concluyó Elena. «Escondiste nuestra existencia». «No fue tan simple». «Parece bastante simple», interrumpió Elena. «Creaste una nueva familia y fingiste que la primera no existía. Y solo volviste ahora porque el mundo está mirando, porque se vería mal que no aparecieras». El abogado de Enrique, que había estado en silencio hasta entonces, se movió incómodo. «Elena, tu padre está tratando de hacer lo correcto ahora. Todos cometemos errores». «¿Errores?» Elena se giró hacia el abogado alzando la voz. «Errores son olvidar comprar leche o llegar tarde. Abandonar a 3 niños para que mueran de hambre en las calles no es un error, es una elección. Él eligió no estar ahí, eligió su nueva y cómoda familia. Y solo volvió porque ahora hay reflectores». «Eso no es justo», protestó Enrique. «Yo no sabía que estaban en las calles. Pensé que Julia tenía familia, apoyo». «¿Pensaste?» Elena se rió, pero fue un sonido sin humor. «No pensaste nada. No quisiste saber. Hay una diferencia». Roberto, que estaba recargado en la pared observando todo, decidió intervenir. «Señor Pérez, con todo respeto, ¿qué es exactamente lo que quiere aquí? Porque si es la custodia, necesita entender que estos niños ya han sufrido suficientes traumas. Necesitan estabilidad, no más confusión». «Quiero conocer a mis hijos», dijo Enrique. «Quiero ser parte de sus vidas, quiero corregir mis errores». «Muy conveniente», murmuró Marina, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Ser parte de sus vidas ahora que hay un fideicomiso de $10 millones involucrado». Enrique se puso rojo. «¿No es por el dinero?» «No». Marina abrió una carpeta. «Porque hicimos una pequeña investigación sobre usted, señor Pérez. Su empresa de consultoría quebró hace 6 meses. Tiene deudas significativas. Su segundo matrimonio está en crisis financiera. Y de repente, cuando su hija biológica se convierte en noticia nacional, con promesas de un apoyo financiero sustancial, usted aparece queriendo ejercer sus derechos de paternidad. Las coincidencias son fascinantes, ¿no cree?» El silencio que siguió fue tenso.
Enrique abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras que no llegaban. «Yo merezco una oportunidad», logró decir finalmente. «Todos merecen una segunda oportunidad». Elena lo estudió. Vio desesperación ahí, sí, pero no era la desesperación de un padre queriendo reencontrarse con sus hijos perdidos. Era la desesperación de alguien ahogándose en problemas y viendo un salvavidas. «¿Quieres una segunda oportunidad?», preguntó Elena con calma. «¿Dónde estabas cuando necesitábamos una primera oportunidad? ¿Dónde estabas cuando mi mamá estaba enferma, suplicando ayuda? ¿Dónde estabas cuando Miguel lloraba de hambre todas las noches? ¿Dónde estabas cuando Laura dejó de hablar porque estaba demasiado traumatizada?». Cada pregunta era una acusación, y Enrique se encogía con cada una. «No lo sabía». «No quisiste saberlo», corrigió Elena. «Y esa es la verdad. No quisiste saberlo porque era inconveniente. Pero ahora es conveniente. Ahora hay cámaras, hay dinero, hay atención. Ahora puedes ser el padre heroico que regresó para rescatar a sus hijos. Buena historia para los medios, ¿no?». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Enrique. Tal vez eran genuinas, tal vez era un remordimiento real, pero a Elena ya no le importaba. «¿Quieres conocer a Miguel y a Laura?», continuó. «¿Quieres ser parte de sus vidas? Entonces empieza por entender una cosa. Tú no eres su padre. Padre es quien está presente. Padre es quien cuida cuando es difícil, no solo cuando es fácil. Tú eres solo el hombre que ayudó a crearnos. Nada más». «Elena», comenzó Enrique, pero ella levantó la mano interrumpiéndolo. «Y sobre el dinero que claramente te interesa, ni lo intentes. Porque voy a luchar con todo lo que tengo para asegurarme de que no veas ni un centavo. Porque ese dinero es para nuestra educación, nuestra seguridad, nuestro futuro. No para pagar tus deudas». Carla, que estaba documentando todo, decidió intervenir. «Creo que ya hemos tenido suficiente por hoy. Elena ha dejado sus posturas muy claras. Señor Pérez, usted tiene el derecho legal de solicitar visitas, pero necesita entender que el interés de los niños es lo primero. Y en este momento forzar una relación sería perjudicial». El abogado de Enrique estaba sudando. «Vamos a presentar una solicitud formal». «Preséntenla», lo interrumpió Marina. «Y estaremos listos, con pruebas de abandono, negligencia y ahora intento de explotación financiera. ¿Quieren ir a juicio con esto, con todo el país mirando? Sean mis invitados». Enrique se levantó, derrotado. Miró a Elena una última vez, y había algo en sus ojos que podría haber sido un remordimiento genuino, pero era demasiado tarde para el remordimiento. «Lo siento», dijo, «por todo, y sé que no me crees, pero es verdad, realmente lo siento». «Yo también lo siento», respondió Elena. «Siento que eligieras abandonarnos, siento que solo hayas vuelto por interés, pero, sobre todo, siento que nunca sabrás quiénes somos realmente, y esa es tu pérdida, no la nuestra». Enrique salió de la sala encorvado, como si cargara un peso inmenso. Su abogado lo siguió rápidamente, murmurando sobre los próximos pasos legales, pero ambos sabían que la batalla estaba perdida antes de empezar. Cuando la puerta se cerró, Elena se derrumbó. Todo el control, toda la fuerza que había mantenido durante el enfrentamiento se evaporó. Comenzó a llorar, con sollozos profundos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Pablo la envolvió en un abrazo, dejándola llorar contra su hombro. «Fuiste tan valiente», susurró, «tan fuerte. Estoy tan orgulloso de ti». «Quería que fuera diferente», sollozó Elena. «Quería que realmente le importara, que hubiera vuelto porque nos amaba, no porque necesitaba algo. ¿Está mal querer eso?». «No está mal», aseguró Pablo. «Es completamente humano y es completamente comprensible». Roberto se acercó, arrodillándose junto a la silla de Elena. «Hiciste lo correcto. Te protegiste a ti y a tus hermanos. Tu mamá estaría tan orgullosa». «Ella odiaría todo esto», dijo Elena entre sollozos. «Todo este circo, toda esta atención. Siempre quiso que fuéramos invisibles porque era más seguro.
y ahora estamos en el centro de todo. Pero va a terminar, aseguró Carla. Los medios siempre encuentran la siguiente historia, y cuando la encuentren podrán volver a la vida normal. Lo prometo. En las semanas siguientes, la predicción de Carla comenzó a confirmarse. Enrique intentó continuar la lucha legal, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Fotos de Elena y sus hermanos en las calles mientras él vivía cómodamente con su nueva familia. Ausencia total de cualquier intento de contacto durante años. Testigos que confirmaban que Julia había intentado encontrarlo cuando se enfermó, pero él había ignorado todos los mensajes. El juez que analizó el caso fue directo en su decisión. Los derechos de paternidad de Enrique fueron severamente limitados. Podría solicitar visitas supervisadas en el futuro, pero solo si los niños expresaban el deseo de verlo. Y en cuanto al dinero, una orden judicial garantizó que no tendría acceso ni reclamación sobre ningún fondo establecido para los niños. Fue una victoria, pero Elena no sintió triunfo, solo tristeza por todo lo que podría haber sido diferente si él hubiera tomado decisiones diferentes. Mientras tanto, el proceso de custodia con Pablo avanzaba. Se realizaron visitas domiciliarias. Su casa fue inspeccionada y aprobada. Se verificaron referencias. Y cada paso confirmaba lo que Elena ya sabía. Pablo era genuino en su deseo de ayudar. Su casa en Coyoacán era exactamente como la había descrito. Sencilla, pero acogedora. 3 recámaras pequeñas pero bien cuidadas. Una cocina que olía a café y pan casero. Un patio con césped que necesitaba ser cortado y 2 perros que corrieron a saludar a los niños con un entusiasmo desmedido. Miguel se enamoró de inmediato. ¿Podemos quedarnos con los perros?, preguntó con los ojos brillantes. Ahora también son de ustedes, dijo Pablo con una sonrisa. Si deciden quedarse. Laura, que rara vez hablaba con extraños, miró a Pablo con curiosidad. ¿Cómo se llaman? Este de aquí es Café, porque es marrón, explicó Pablo señalando al mestizo más grande. Y este pequeñín es Chocolate, porque es negro y dulce. Laura se rió. Fue un sonido tan raro y precioso que Elena sintió lágrimas en los ojos. Las habitaciones eran sencillas, pero tenían potencial. Pablo había dejado claro que podían decorarlas como quisieran. Miguel quería estrellas que brillaran en el techo. Laura quería estantes para los libros que estaba empezando a coleccionar. Elena solo quería una cama cómoda y cortinas que bloquearan la luz de la mañana. La colonia era tranquila. Familias comunes en casas comunes, viviendo vidas comunes. Exactamente lo que Elena quería. No había guardias de seguridad, no había cámaras de los medios, no había expectativas imposibles, solo una bendita normalidad. La escuela local era pública y concurrida. La directora, la señora Marta, era una mujer robusta con voz firme pero ojos amables. Los pondremos en grupos apropiados para sus edades, explicó, pero con apoyo extra para compensar el tiempo que pasaron fuera de la escuela. Sin presión, sin juicios, solo aprendizaje. Elena conoció a su futura maestra, la señora Ana, que tenía una sonrisa cálida y parecía genuinamente entusiasmada por tenerla en su clase. «He oído que eres muy valiente», dijo Ana. «Te irá bien aquí, y si necesitas ayuda con cualquier cosa, mi puerta siempre está abierta». Por primera vez, en mucho tiempo, Elena comenzó a sentir algo que había olvidado cómo era. Esperanza, no la esperanza vaga y desesperada de que las cosas mejoraran mágicamente, sino una esperanza real, basada en planes concretos y personas confiables. Pero no todo era sencillo. Elena todavía se despertaba en medio de la noche con pesadillas. Todavía tenía momentos de pánico cuando veía a la policía. Todavía sentía culpa por todos los momentos en que no pudo proteger completamente a sus hermanos. El trauma no desaparecía solo porque las circunstancias mejoraran. Fue Roberto quien sugirió terapia. «No solo para ti», dijo. «Para todos. Ustedes pasaron por cosas que ningún niño debería pasar y necesitan ayuda profesional para procesarlo. La psicóloga, la doctora Beatriz,
Era especialista en trauma infantil. Su consultorio era acogedor, lleno de cojines suaves y juguetes. Nunca forzaba las conversaciones, solo dejaba que los niños hablaran a su propio ritmo. Las primeras sesiones fueron difíciles. Elena no quería revivir los malos momentos. No quería hablar de la noche en que su madre se puso tan débil que ya no podía levantarse. No quería recordar el frío cortante de las noches bajo el puente. No quería admitir cuántas veces pensó en rendirse. Pero lentamente, con la paciencia infinita de la doctora Beatriz, Elena comenzó a abrirse y descubrió que hablar no empeoraba el dolor. De hecho, compartir el peso lo hacía más ligero. Miguel también tenía sus sesiones. Reveló miedos que había escondido, pesadillas recurrentes, ansiedad por la separación. Laura, que hablaba tan poco, comenzó a usar dibujos para expresar lo que las palabras no podían. Sus dibujos mostraban oscuridad, pero también comenzaron a mostrar luz. Los colores comenzaron a aparecer donde antes solo había negro. Y poco a poco, muy lentamente, la sanación comenzó. 2 meses después del día en que Elena salvó a Gustavo, la custodia fue transferida oficialmente a Pablo. No hubo una gran ceremonia, no hubo cámaras. Fue una reunión sencilla en el juzgado, con papeles firmados y testigos presentes. Pero cuando el juez golpeó el mazo y declaró a Pablo como el tutor legal de los 3 niños, Elena sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que había cargado durante tanto tiempo, finalmente se relajó. Estaban a salvo. Oficial, legal y completamente a salvo. Pablo se arrodilló frente a ellos después de la audiencia, mirando a los ojos de cada niño. «Prometo cuidarlos», dijo. «No perfectamente, porque nadie es perfecto, pero con todo el amor que tengo. Y prometo siempre escucharlos, siempre respetarlos, siempre luchar por ustedes. Eso es lo que hace la familia». Miguel lo abrazó de inmediato. Laura dudó solo un segundo antes de unirse. Y Elena, que había aprendido a no confiar en las promesas, que había visto a los adultos fallar una y otra vez, se permitió creer. Se permitió tener la esperanza de que esta vez, finalmente, las promesas se cumplirían. Esa noche, en la casa de Coyoacán, con Miguel y Laura durmiendo en sus nuevos cuartos, con café y chocolate roncando en el pasillo, con el olor de la cena todavía flotando en el aire, Elena miró por la ventana de su habitación hacia las estrellas. Pensó en su madre, imaginando si podía verlos desde allá arriba, si estaba orgullosa, si sabía que sus hijos finalmente estaban a salvo. «Lo logramos, mamá», susurró Elena a la noche. «Nos quedamos juntos, como pediste». Y por primera vez desde que todo comenzó, Elena durmió toda la noche sin pesadillas, sin despertarse para revisar a sus hermanos, sin miedo a lo que traería el amanecer. Porque finalmente, después de tanto tiempo, luchando podía ser simplemente una niña, y eso era más precioso de lo que cualquier mansión o riqueza podría ser. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, Elena se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas de su cuarto. No era el despertar sobresaltado de quien vivía en alerta constante, sino el despertar gradual de quien había dormido profundamente y con seguridad. Se estiró en la cama, sintiendo las sábanas limpias y suaves contra su piel, y se permitió unos minutos simplemente acostada, apreciando el silencio tranquilo de la mañana. Desde el patio llegaban los sonidos de Miguel jugando con los perros, su risa clara y despreocupada resonando por la casa. Era un sonido que se había vuelto común, pero que todavía hacía que el corazón de Elena se encogiera de gratitud. Hubo un tiempo en que pensó que nunca volvería a escuchar a Miguel reír de esa manera. Elena se levantó y fue al cuarto de al lado, donde Laura todavía dormía abrazada al oso de peluche que Gustavo le había regalado el mes anterior. La niña había crecido, su rostro perdiendo esa palidez enfermiza que tenía en las calles. Sus mejillas estaban más llenas, saludables, rosadas. Y lo más importante, ahora sonreía con frecuencia, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. En la cocina, Pablo ya estaba preparando el desayuno. Canturreaba en voz baja,
mientras volteaba hot cakes en el sartén, un hábito matutino que Elena había aprendido a esperar e incluso a disfrutar. El café de olla llenaba la casa con su aroma reconfortante. «Buenos días, dormilona», dijo Pablo cuando Elena entró, ofreciéndole su sonrisa cálida habitual. «Pensé que ibas a dormir hasta tarde hoy. No hay clases». Era sábado, un día de rutina diferente pero igualmente amada. «Tengo un compromiso importante hoy», recordó Elena mientras se sentaba a la mesa. «La inauguración». Pablo asintió, su expresión volviéndose más seria pero orgullosa. «Es verdad. Gran día. ¿Estás nerviosa?» «Un poco», admitió Elena. «Va a haber mucha gente. La prensa también». «Pero esta vez es diferente», observó Pablo, poniendo un plato de hot cakes frente a ella. «Esta vez tú tienes el control. Estás ahí porque quieres, no porque te están casando». Tenía razón. La inauguración del Instituto Elena Pérez, fundado con los recursos de los 8 millonarios que originalmente intentaron adoptarla, era completamente diferente al circo mediático de meses atrás. Esta vez Elena tenía voz, tenía opciones y tenía un propósito. Después del desayuno, mientras Elena ayudaba a Pablo a lavar los platos, una actividad que se había convertido en parte de su rutina de conexión, pensó en cómo todo había cambiado. La vida en la casa de Coyoacán se había convertido en un verdadero hogar. No era perfecto, claro. Había discusiones ocasionales sobre tareas domésticas no hechas, sobre límites de tiempo de televisión, sobre tareas escolares dejadas para el último momento. Pero eran conflictos normales de una familia normal. Y eso era exactamente lo que Elena siempre había querido. La escuela había sido un desafío al principio. Elena estaba atrasada en comparación con otros niños de su edad, especialmente en matemáticas y ciencias. Pero la señora Arana había sido paciente y dedicada, quedándose después de clases para darle tutorías extra, transformando el aprendizaje en algo divertido en lugar de aterrador. Y gradualmente, Elena comenzó no solo a alcanzar a sus compañeros, sino a destacar. Su capacidad para resolver problemas complejos, desarrollada por años de supervivencia en las calles, se traducía sorprendentemente bien en los acertijos académicos. A Miguel le iba aún mejor. Con 5 años recién cumplidos, estaba en el kinder y le encantaba. Hizo amigos rápidamente. Siempre volvía a casa con nuevos dibujos e historias sobre sus aventuras en el patio de recreo. El trauma todavía aparecía ocasionalmente en pesadillas, pero con mucha menos frecuencia. La terapia con la doctora Beatriz estaba funcionando, y Laura, la más frágil cuando llegaron, había florecido de una manera que sorprendía incluso a los profesionales. Todavía era tímida, pero había comenzado a hablar más, primero solo con la familia, luego con su maestra y eventualmente con algunos niños seleccionados en la escuela. Su vocabulario se estaba expandiendo rápidamente, compensando los años de silencio. Y sus dibujos, que comenzaron sombríos y aterradores, ahora explotaban en colores vibrantes y escenas felices. La relación con Roberto y su familia también había encontrado un equilibrio saludable. Se veían regularmente, generalmente los domingos para comer en casa de Roberto o para pasear por el parque. Gustavo y Elena habían desarrollado un vínculo especial, no exactamente de hermanos, pero algo cercano. Él la trataba con un respeto genuino, nunca como la niña que lo salvó, sino como alguien interesante por sus propios méritos. Roberto había cumplido su promesa de ser un tío presente. Pagó la terapia cuando el seguro de gastos médicos no la cubría. Se aseguró de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban para la escuela. Estableció un fondo educativo sustancial que garantizaría la universidad para todos cuando llegara el momento. Pero lo más importante, escuchaba. Cuando Elena tenía dudas, miedos o simplemente necesitaba a alguien con quien hablar, Roberto estaba disponible. No intentaba reemplazar a Pablo, sino que lo complementaba. Era exactamente el tipo de apoyo familiar que Elena no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Y en cuanto a los otros millonarios que intentaron adoptarla, de hecho, habían abandonado la competencia como prometieron. Pero no habían desaparecido por completo. Beatriz Treviño
Todavía enviaba regalos ocasionales y cartas cariñosas. Ricardo Méndez había ofrecido pasantías futuras en sus empresas para cuando los niños fueran mayores. Sofía Rodríguez organizó una campaña de recaudación de fondos que benefició a cientos de niños en situación de calle. Fernando Acosta había usado su influencia política para aprobar una legislación más fuerte que protegiera a los niños abandonados. Y juntos, los 8 habían fundado el Instituto Elena Pérez. La idea surgió de Marina, la abogada de Roberto. Conmoviste el corazón de personas poderosas, le había explicado meses atrás, y quieren ayudar. Así que, ¿por qué no canalizar ese deseo en algo más grande? Algo que pueda ayudar no solo a ti, sino a cientos de otros niños como tú. El instituto sería un centro de acogida y apoyo para niños en situación de calle. A diferencia de los albergues temporales tradicionales, el enfoque sería mantener a las familias unidas siempre que fuera posible, proporcionar educación y apoyo psicológico y ayudar en la transición a hogares permanentes sin separar a los hermanos. Todo basado en las experiencias de Elena y en lo que ella identificó como lo más importante cuando estaba en las calles. Elena había sido consultada en cada etapa de la planificación. Su voz, la voz de alguien que realmente vivió esa realidad, había moldeado las políticas y los procedimientos. Insistió en que el instituto tuviera psicólogos disponibles las 24 horas, que tuviera ropa de varias tallas, siempre disponible, porque la dignidad comienza con la apariencia, que tuviera comidas calientes servidas en horarios flexibles, porque los niños de la calle no siguen horarios convencionales, que tuviera un espacio para mascotas porque a veces un perro callejero es la única familia que un niño tiene. Y hoy era el día de la inauguración oficial. El edificio estaba en una zona céntrica de la Ciudad de México, estratégicamente ubicado cerca de donde se concentraban muchos niños de la calle. Era lo suficientemente grande para albergar a 50 niños cómodamente, con planes de expansión futura. Tenía salones de clase, consultorios médicos, espacios de recreo, una cocina industrial y, lo que Elena había insistido que era esencial, un jardín interior donde los niños pudieran tener contacto con la naturaleza y la paz. Cuando llegaron al instituto unas horas después, ya había una multitud reunida. Periodistas, sí, pero también familias interesadas en adoptar, voluntarios queriendo ayudar, políticos queriendo mostrar su apoyo y, lo más importante, niños y familias que potencialmente se beneficiarían de los servicios. Elena sintió que el peso familiar de la ansiedad comenzaba a crecer en su pecho. Era mucha gente, mucha atención, pero entonces sintió la mano de Pablo en su hombro, sólida y reconfortante, y la mano más pequeña de Laura sosteniendo la suya. Respiró hondo. No estaba sola. Nunca más lo estaría. Los 8 millonarios estaban todos presentes, formando una línea frente al edificio. Cuando vieron a Elena, todos sonrieron con genuina felicidad. Beatriz se acercó primero. «Elena, qué linda estás», dijo, y había emoción en su voz. «¿Y qué día tan increíble? Tu legado comienza aquí». «No es solo mío», corrigió Elena amablemente. «Es de todos ustedes también, y de todos los niños que van a ser ayudados aquí». La ceremonia comenzó con discursos. Roberto habló sobre segundas oportunidades y familia, Ricardo sobre responsabilidad social, Sofía sobre usar la influencia para el bien. Cada uno compartió sus motivaciones y esperanzas para el instituto. Y entonces fue el turno de Elena de hablar. Subió al pequeño escenario montado, miró a la multitud de rostros y, por un momento, el pánico la amenazó. Pero entonces vio a Pablo dándole una sonrisa alentadora. Vio a Miguel y Laura en la primera fila, mirándola con orgullo. Vio a Roberto y Gustavo, a Beatriz y los demás, a doña Marta, que había cerrado la panadería para estar presente, a la señora Ana y la doctora Beatriz, a Carla, la trabajadora social. Vio a todas las personas que formaban su red de apoyo, su familia extendida, y vio, esparcidos entre la multitud, a niños que claramente vivían en las calles. Ropa sucia, miradas cautelosas, postura defensiva,
Niños como había sido ella, niños invisibles que el mundo ignoraba. Elena comenzó a hablar. Mi nombre es Elena Pérez, y hace 6 meses vivía debajo de un puente con mis 2 hermanos. Teníamos frío, hambre, miedo. Éramos invisibles. El mundo pasaba junto a nosotros todos los días y no nos veía. No porque fuéramos pequeños, sino porque la gente elegía no ver. Porque es más fácil ignorar que ayudar. Su voz, que comenzó temblorosa, se hizo más fuerte. Pero una noche, todo cambió. Hice algo que me hizo visible. Y de repente, el mundo entero quería verme, conocerme, ayudarme. Y me confundí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué merecía ayuda cuando hice algo heroico, pero no la merecía cuando solo estaba tratando de sobrevivir? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. La verdad es que todo niño merece ser visto, no porque haya hecho algo extraordinario, sino simplemente porque existe. Todo niño en la calle tiene una historia, tiene una familia que lo ama o lo amó, tiene sueños y miedos y potencial, pero la sociedad los vuelve invisibles porque es conveniente, porque reconocer que existen significa tener que hacer algo al respecto. Elena miró directamente a las cámaras, sabiendo que sus palabras llegarían mucho más allá de esa multitud. Este instituto no es sobre mí, es sobre todos los niños que todavía son invisibles. Es sobre garantizar que sean vistos, escuchados, valorados. Es sobre mantener a las familias juntas, porque la separación causa más trauma. Es sobre proporcionar no solo un techo y comida, sino dignidad, esperanza y un futuro. Su voz se volvió más suave, más personal. Cuando estaba en las calles, soñaba con un lugar seguro. No soñaba con mansiones o riqueza. Soñaba con una cama limpia, comida garantizada y despertarme sin miedo. Soñaba con la normalidad. Y ahora la tengo. Tengo un hogar, una familia, una vida. Pero nunca voy a olvidar cómo era estar del otro lado. Cómo era ser invisible. Elena señaló el edificio detrás de ella. Este lugar hará visibles a los niños. Les dará lo que necesitan no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Y lo hará con respeto, con dignidad, con amor, porque todo niño merece eso, no como caridad, sino como un derecho básico de ser humano. Miró a los 8 millonarios que financiaron el proyecto. Les agradezco por usar sus recursos para esto, por entender que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, por transformar sus propuestas de ayudarme en un compromiso de ayudar a muchos. Y entonces, Elena miró directamente a los niños de la calle en la multitud, hablando ahora solo para ellos. Y para ustedes que están en las calles ahora quiero que sepan, no son invisibles, ustedes importan, sus vidas tienen valor, y hay personas que se preocupan, que quieren ayudar. Este lugar es para ustedes. Vengan cuando lo necesiten. No los vamos a separar de quienes aman. No los vamos a juzgar. Solo los vamos a ver, realmente, ver y ayudar. Cuando Elena terminó, hubo un momento de silencio, y luego aplausos. No los aplausos educados de un evento formal, sino aplausos genuinos, emocionados. Varias personas estaban llorando abiertamente, incluyendo a Beatriz y a Pablo. Después de los discursos llegó el momento simbólico de cortar el listón. Tradicionalmente, sería Elena sola, pero ella tenía otra idea. Llamó a Miguel y a Laura para que se unieran a ella, y luego llamó a 3 niños de la multitud que claramente vivían en las calles. Ustedes también, les dijo, porque esto es tanto de ustedes como mío. Juntos, los 6, cortaron el listón, y el Instituto Elena Pérez estaba oficialmente abierto. El resto del día fue un torbellino de recorridos por el edificio, entrevistas con periodistas, conversaciones con posibles voluntarios y donantes. Elena respondió preguntas, posó para fotos, explicó los programas. Pero el momento más significativo llegó al final de la tarde. Una niña, de quizás 9 años, se acercó tímidamente a Elena. Estaba sucia, con ropa rota, el cabello enredado, y sus ojos tenían esa mirada que Elena conocía también, la mirada de quien aprendió a ser invisible.
¿Es verdad?, preguntó la niña en voz baja. ¿Que no van a separar a las familias? Es verdad, confirmó Elena arrodillándose para quedar al nivel de los ojos de la niña. ¿Tienes hermanos? La niña asintió. 2, uno más chico y uno más grande. Siempre estamos juntos. Y van a seguir juntos, prometió Elena. Si quieren ayuda podemos ayudarlos a los 3, sin separarlos, sin preguntas que asusten. Solo ayuda de verdad. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿Puedo confiar en ti? Era la misma pregunta que Elena le había hecho a tanta gente en los últimos meses, y entendía el peso de esa pregunta, el riesgo que conllevaba confiar. Puedes, dijo Elena simplemente, porque yo ya estuve donde tú estás, y sé que lo más importante es mantener a la familia unida. Te prometo que lo haremos. La niña miró a Elena por un largo momento, evaluando, decidiendo, y entonces asintió. Me llamo Camila. Hola, Camila. Vamos a cuidar de ti y de tus hermanos. Ven, te voy a presentar a las personas que te van a ayudar. En ese momento, viendo a Camila comenzar a relajarse, a tener esperanza, Elena sintió que algo se completaba dentro de ella. Su sufrimiento había tenido un propósito. Su lucha había tenido un significado, y ahora podía usar su experiencia para asegurarse de que otros niños no pasaran por lo que ella pasó, o si lo hacían, que tuvieran ayuda más rápido, mejor, con más compasión. En las semanas y meses siguientes, el instituto comenzó a funcionar a plena capacidad. Decenas de niños pasaron por sus puertas. Algunos se quedaron temporalmente mientras se resolvían situaciones familiares. Otros encontraron hogares permanentes a través del programa de adopción cuidadosamente estructurado, pero todos salieron en una mejor situación de la que entraron, y Elena siguió involucrada. No en el día a día, porque tenía su propia vida que vivir, su propia infancia que recuperar, pero en reuniones mensuales del consejo, en eventos especiales, en momentos críticos de decisión, su voz, la voz de la experiencia vivida, continuaba moldeando las políticas y los programas. Los medios finalmente perdieron interés, como Carla había predicho. La historia de la niña heroica fue reemplazada por otros titulares, otros escándalos, otros dramas, y Elena lo agradeció. Finalmente, podía caminar por la calle sin ser reconocida. Podía ir a la escuela sin reporteros. Podía ser simplemente Elena, no Elena la heroína. En la escuela se había convertido en una alumna más. Sí, algunos conocían su historia, pero la mayoría de los niños estaban más interesados en jugar a las traes en el recreo que en discutir pasados traumáticos. Elena hizo amigas, niñas de su edad, que la invitaban a fiestas de cumpleaños y pijamadas. Tuvo su primera pelea con una amiga y su primera reconciliación. Tuvo malas calificaciones en exámenes y la alegría de mejorar después de estudiar más. Tuvo todas las experiencias normales que le habían sido negadas. Miguel también estaba prosperando. Se había convertido en el niño popular que hacía reír a todos. Sus maestros lo adoraban a pesar de su energía ocasionalmente excesiva. Y finalmente, había dejado de preguntar dónde estaba su mamá. Había hecho las paces con la pérdida de la forma en que un niño de 5 años puede hacerlo. Y Laura, la transformación más dramática de todas, había encontrado su pasión en el arte. Dibujaba constantemente, creando mundos enteros de fantasía colorida. La escuela había notado su talento y le había proporcionado clases extra. Y Beatriz, que nunca renunció por completo a ser parte de sus vidas, había financiado materiales de arte profesionales. Laura todavía era tímida, pero había encontrado su voz a través de colores y formas. Pablo seguía siendo la roca estable en sus vidas. No era un padre perfecto, porque los padres perfectos no existen. A veces perdía la paciencia. A veces tenía que trabajar hasta tarde y se perdía los partidos de fútbol de Miguel o las presentaciones de arte de Laura. A veces cometía errores de juicio sobre castigos o límites, pero siempre estaba presente, siempre intentando.
siempre amando incondicionalmente. Y eso era todo lo que importaba. Roberto y Pablo habían desarrollado un respeto mutuo e incluso una amistad. Colaboraban en la crianza de los niños sin competencia ni celos. Ambos entendían que los niños no tienen límites para el amor, que más apoyo significaba más seguridad. Se habían convertido en los copadres de la vida de estos tres niños, cada uno contribuyendo de forma única. Un año después de la noche que lo cambió todo, en un viernes común de junio, Elena estaba en su cuarto haciendo la tarea cuando Pablo llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Claro. Pablo entró sosteniendo un sobre. Esto llegó hoy para ti. Era una invitación a un evento en el instituto. Se celebraba el primer aniversario y querían que Elena estuviera presente como invitada de honor. ¿Quieres ir?, preguntó Pablo. Elena pensó por un momento. Una parte de ella quería dejar ese capítulo en el pasado, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte entendía la importancia de marcar el progreso, de celebrar las victorias. Quiero, decidió, pero quiero que vaya toda la familia. Tú, Miguel, Laura, Roberto, Gustavo, todos. Claro, familia completa entonces. El evento de aniversario fue más íntimo que la inauguración. Menos medios, más sustancia. El enfoque estaba en los niños que habían sido ayudados, en las familias que habían sido reunidas, en los éxitos reales y medibles. La directora del instituto, la señora Fernanda, presentó estadísticas impresionantes. 143 niños atendidos, 87 familias mantenidas unidas, 56 colocaciones permanentes en hogares adoptivos, todas con los hermanos juntos, 0 separaciones forzadas, tasas de éxito muy por encima del promedio nacional. Pero los números no contaban la historia completa. Las historias reales eran más impactantes. Camila, la primera niña que Elena había acogido personalmente, estaba presente. Ella y sus hermanos habían sido colocados con una familia amorosa que tenía recursos para 3 niños. Camila estaba limpia, bien alimentada, sonriente, una transformación completa. Gracias, le dijo a Elena abrazándola fuerte. Nos salvaste, no solo a mí, sino también a mis hermanos. Tú te salvaste, corrigió Elena. Tomaste la valiente decisión de confiar, de aceptar ayuda. Eso fue todo tuyo. Había otras historias, gemelos de 6 años que habían sido separados por el sistema tradicional, pero reunidos por el instituto. Un adolescente de 14 años que ahora estaba en un programa técnico aprendiendo carpintería. Una madre joven que había perdido la custodia de su hijo, pero logró recuperarla después de recibir apoyo del instituto para conseguir empleo y una vivienda estable. Cada historia era un recordatorio de que una noche, una decisión, una acción valiente podía crear olas de cambio que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podría prever. Al final del evento, invitaron a Elena a plantar un árbol en el jardín del instituto. Un cerezo que, según la directora, crecería junto con el impacto del instituto. Mientras Elena cavaba la tierra, con Miguel y Laura ayudando, Pablo a su lado ofreciendo orientación y Roberto tomando fotos, pensó en todo lo que había cambiado. Un año atrás, estaba bajo un puente invisible, asustada, demasiado responsable para una niña de 7 años. Ahora estaba plantando un árbol que crecería durante décadas, un símbolo de esperanza y renovación. Pide un deseo, susurró Laura a su lado, siempre la más mística de los 3. Elena cerró los ojos por un momento. Podía desear muchas cosas, más recursos para el instituto, más familias dispuestas a adoptar, cambios sistémicos que evitaran que los niños llegaran a las calles en primer lugar. Pero al final, su deseo fue simple y personal. Deseo que ningún niño tenga que elegir entre ser visto y estar a salvo. Deseo que todos puedan ser ambas cosas. Cuando abrió los ojos, vio a todos mirándola con amor y orgullo. Su familia, no la que nació, sino la que eligió y por la que fue elegida. La familia que construyó a partir de pedazos rotos y amor persistente. La vida nunca sería perfecta. Elena lo sabía. Todavía tendría días difíciles,
Todavía tendría momentos en los que el trauma del pasado resurgiría inesperadamente. Todavía tendría que lidiar con la pérdida, con la decepción, con los desafíos normales de crecer. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlo, tenía apoyo, tenía seguridad y, lo más importante, tenía una esperanza real, no solo un deseo desesperado. Esa noche, de vuelta en la casa de Coyoacán, después de una cena familiar y cuentos antes de dormir, después de verificar que Miguel y Laura estaban seguros en sus cuartos, Elena se quedó en la ventana de su habitación mirando las estrellas una vez más. «Lo logramos, mamá», susurró de nuevo como lo había hecho tantas veces. «No solo sobrevivimos, prosperamos, y ahora estamos ayudando a otros a hacer lo mismo». Y por primera vez sintió que tal vez su madre realmente podía escucharla, que desde algún lugar más allá de las estrellas, Julia estaba viendo a sus hijos no solo seguros, sino felices, no solo sobreviviendo, sino viviendo. Elena había aprendido que el heroísmo no residía en un único momento de valentía. Estaba en despertarse cada día y elegir continuar, elegir confiar, elegir amar a pesar del dolor. Estaba en permitirse ser vulnerable después de haber construido muros tan altos. Estaba en aceptar ayuda después de aprender que solo se necesitaba a sí misma. Y había aprendido que ser invisible había sido supervivencia, pero ser vista, verdaderamente vista y aceptada por quien realmente era, eso era vivir. Los años continuarían. Elena crecería, iría a la secundaria y eventualmente a la universidad. Estudiaría trabajo social como siempre soñó. Trabajaría incansablemente para mejorar los sistemas que fallaban a los niños vulnerables. Miguel se convertiría en maestro de educación física, dedicando su vida a garantizar que cada niño tuviera la oportunidad de jugar y ser feliz. Laura sería artista, usando su arte para dar voz a experiencias que las palabras no podían capturar. Pero esa noche, Elena todavía tenía solo 8 años. Todavía era una niña. Y por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente ser eso. Una niña con una familia, con un hogar, con un futuro. Y eso, finalmente entendía, era el verdadero final feliz. No mansiones ni riqueza, no fama ni reconocimiento, sino una bendita normalidad, una seguridad profunda y un amor incondicional. Elena se acostó en su cama, se arropó con las cobijas suaves hasta la barbilla y cerró los ojos. No había miedo de lo que traería la mañana. Solo paz, solo gratitud, solo la conciencia tranquila de que finalmente, después de tanto luchar, había llegado a casa. Y en toda la Ciudad de México, en cada sombra y puente, había otras Elenas. Otros niños invisibles esperando ser vistos, esperando su oportunidad, esperando a alguien a quien le importara lo suficiente como para mirar de verdad. El Instituto Elena Pérez continuaría su trabajo. Más vidas serían tocadas, más familias se mantendrían unidas, más niños encontrarían su camino de la invisibilidad a la luz, porque Elena había demostrado que una niña, con valentía y el apoyo adecuado, podía cambiar no solo su propio destino, sino el de cientos, que el trauma no definía el futuro, que la pobreza no determinaba el valor, y que todo niño, absolutamente todo niño, merecía ser visto. La niña que salvó una vida se convirtió en el ejemplo de una generación, no por ser celebrada, sino por enseñarle al mundo que el heroísmo está en estar presente para aquellos que dependen de nosotros, que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, no en valores acumulados, y que el mayor regalo que podemos dar es hacer visibles a aquellos que el mundo insiste en ignorar. Y así, con ese pensamiento final, con paz en su corazón y sueños tranquilos esperándola, Elena Pérez durmió. La niña que fue adulta demasiado pronto, ahora finalmente teniendo la infancia que siempre mereció, invisible por necesidad, visible por elección y finalmente completa, eterna, en casa.